todos, hoy es domingo 9 de febrero y hablamos del UAE Tour femenino, la segunda vuelta por etapas del World Tour femenino que acaba de terminar hace apenas menos de una hora, y también de la Clásica de Valencia femenina que coincide con el final de la Clásica de Valencia masculina y lo hacen todo en el mismo día. Han competido también las chicas y vamos a contar un poquito qué ha pasado ahí y cómo ha sido un poco la carrera. En el caso del UAE comenzó el jueves, el miércoles pasado subió un vídeo sobre Pauline Ferrand-Prévot anticipando que volvía a la ruta después de ser una de las estrellas del mountain bike durante los últimos años. Y bueno, vamos a ir por partes. En la primera etapa, la verdad que ha sido un UAE Tour bastante sencillo, bastante predecible, es decir, se han cumplido las expectativas de todo en general, con lo cual no hay muchos nombres propios diferentes de lo que ya nos esperábamos. En la primera etapa la ganó Lorena Vives en el sprint, en un sprint donde volvió a ser superior, es decir, es infalible esta mujer cuando tiene a todo su tren perfectamente organizado de cara a la llegada. Es cierto que esta primera etapa estuvo marcada por una montonera entre el kilómetro a falta de 60-50 para meta más o menos, y que estuvieron varias corredoras implicadas ahí. La más perjudicada fue Leticia Paternoster, mala manera de empezar el año para ella. Me esperaba bastante de ella en este UAE Tour y fue la primera en abandonar la carrera y se la vio con, bueno, chapa y pintura, lo que se suele decir, pero bueno, que el susto ya te lo llevas en la primera carrera del año. También estuvo, por ejemplo, Mavi, que le lastró el resto de las etapas. Estuvo, por ejemplo, Rachel Barbieri también, que luego no pudo lanzar bien a Charlotte Cole. Es decir, que hubo por ahí gente que se va renqueante del UAE Tour. Muchas van a estar en Semana Valenciana la próxima semana y otras tendrán tiempo de descansar un poquito los próximos días. Como os decía, ganó Lorena Vives en un sprint limpio, superior a sus rivales, con Marta Lash y con Bárbara Wariski lanzándola perfectamente bien, es decir, ni un fallo ni una tacha en ese primer lanzamiento a Lorena Vives, la primera victoria del año. Ella misma en las entrevistas previas decía que tenía ganas de estrenarse bien en este 2025, de ver si el trabajo de invierno estaba bien, de ver si seguía siendo tan dominadora en los sprints, y todo apunta que sí. Y se llevó esa primera jornada por delante de Charlotte Cole y Nienke Venhoven, la ciclista del equipo Team Visma Lisa Bike, que además tuvo parte de ayuda de Pauline en ese primer día y que la verdad que es una corredora a la que le tomo la matrícula desde ya, porque este resultado a mí me da un poco para ver su progresión. Es cierto que también hizo tercera en una etapa del Sigma Ladies Tour el año pasado, pero hacerlo en el UAE con dos nombres como Charlotte Cole o Lorena Vives a inicio de temporada, que quiero decir, la gente no llega tan cansada, siendo tan joven ella, creo que es una corredora a la que podemos tener un poco en la mirada, ¿no?, en estos próximos sprints, porque estos días en la retransmisión he mencionado mucho que echo de menos corredoras jóvenes, sprinters, que empiecen a rivalizar con Lorena, ¿no?, que lleguen por detrás. Es cierto que Lorena es súper joven, pero que no aparecen nuevos nombres tan llamativos como el de Lorena. No sé si este será uno de ellos, pero desde luego ya la tenemos más que fichada en este sentido. A ver qué ocurre. En el segundo día tuvimos una etapa bastante espectacular, es decir, fue la etapa de los abanicos. Desde el kilómetro 5 más o menos ya se empezaron a formar abanicos, esa imagen espectacular que todos nos gusta ver de los grupos divididos por el viento, cómo las corredoras se van organizando, y solo 5 corredoras consiguieron estar en ese grupo selecto: Elisa Longoborghini, Carlin Swinkels y Lara Gillespie del equipo UAE Team ADQ, Lily Williams y Lorena Vives. A Lorena nunca la he visto despistada en unos abanicos. Es cierto que ella venía advertida desde incluso antes de empezar la carrera de que ese segundo día iba a ser el más importante en cuanto al viento, y fueron las 5 que formaron la escapada. Por detrás todo un poco caos. Hubo un momento en el que todos los grupos se reagruparon, pero que no había organización suficiente para tirar a por las 5 de cabeza. También es cierto que es la etapa con mayor velocidad media de los últimos años. Tengo que ver bien cuál es el registro, dicen que del World Tour en general femenino, pero bueno, tengo que ver bien ese dato, todavía no lo he contrastado del todo. Aún así, 48,7 km por hora de media. Es cierto que el terreno era todo plano y luego picaba incluso hacia abajo, pero aún así es mucha velocidad. Y claro, cuando veíamos, sobre todo en la parte final,
Hubo equipos que se organizaron para trabajar e intentar rebajar esa renta, y había gente que se preguntaba, ¿pero por qué no cazan? ¿Pero por qué no llegan si tienen a un pelotón por detrás tirando? Bueno, porque por delante iban a casi 50 por hora y por detrás, imaginaos a qué velocidad había que ponerse para reducir esa brecha. Llegaba un punto en el que era casi imposible ir más rápido de lo que ya podían ir delante. La resolución al sprint de Lorena pues acabó con otra victoria, vestida con el maillot de líder que ya portaba desde el día anterior, y además hubo una cosa que no me encajó. Sí es cierto que con la velocidad que llevaban era muy difícil pensar que pudiesen mover la carrera a las UAE por delante. Ni siquiera hubo un intento de eso, es decir, yo quizás hubiese parado un poquito en los 2-3 últimos kilómetros, me tomo un respirito, veo qué hacen Williams y Vives e intento jugar con alguna de mis compañeras, en el caso de Elisa que tendría que mirar por la general de cara al día siguiente, y en el caso de Carlin Swinkels, que creo que tenía una oportunidad de ganar, no muy grande, pero sí una oportunidad, y creo que pensaron más en la general, quizás viendo cómo habían estado oscilando en el minuto en los últimos kilómetros, prefirieron coger ese colchón de segundos antes que pensar en la victoria de etapa. Eso no lo sé, esto es cosecha propia. Y luego, en ese segundo día, sí es verdad que durante las 2 primeras jornadas destaco que he visto muy atenta a Pauline Ferrand-Prévot. Ni le ha cogido la caída, ni le han cogido los cortes, siempre atenta, siempre en primera, segunda fila de pelotón, normalmente el Visma bien organizado y juntas. Entonces, bueno, creo que es positivo el hecho de verla ya en esa tensión en carrera, ¿no? El no verla perdida y no verla un poco dudando en algunas situaciones. El tercer día, el famoso Jebel Hafid, o sea, la subida ya por excelencia de este UAE Tour. En el caso de los chicos también suben el Jebel Jais, pero en el Jebel Hafid 10,8 kilómetros, pendiente del 6,4% más o menos, una subida al principio más tendida, luego ya coge las rampas más duras y luego arriba tiene otro pequeño descansillo. Y terreno de Elisa Longo Borghini. Es cierto que antes de llegar al Jebel Hafid, incluso antes de conectarnos a la retransmisión, Elisa estuvo en otro corte que parecía peligroso y que parecía interesante. Había nombres como el de Chloe Dijert, Elisa Bálsamo. No funcionó, ese corte también se cerró y llegaron todas juntas a los pies del Jebel Hafid. Había una pequeña fuga por delante, pero casi que sin peligro, con Marta Lach, una de ellas. Y nada, la subida transcurrió con normalidad. Es cierto que esperábamos a Mavi, pero Mavi, como os digo, el primer día se cayó y las heridas pues no la tuvieron al 100%. Atacó, es cierto, y pensamos que sí que tendría las piernas, pero era más una defensa en primera persona, porque luego, después de ese ataque, ya no pudo seguir el ritmo de Silvia Pérsico, que fue la que ayudó a Elisa Longo Borghini a conseguir la victoria final. Elisa atacó a falta de poquito más de 3 kilómetros para la línea de meta y pues no le fue necesario mucho más después del trabajo de Pérsico. Con un ataque fue suficiente para dejarlas a todas atrás y conseguir la victoria parcial y ponerse líder de la carrera. De ese día me gustaría destacar a Mónica Trinca y a Bárbara Malcotti. Son dos corredoras que me han llamado la atención bastante porque han conseguido aguantar el ritmo de Pérsico, que no era nada fácil, y luego en el final no se les vio débiles, es decir, se les vio como que incluso tenían un puntito más para disputar. En este caso, creo que vale, el UAE es como un primer test ya que podemos empezar a tener en cuenta. Entonces, de esta subida saco varias conclusiones. En el caso de estas dos corredoras me han llamado la atención y me fijaré en su progresión en las próximas carreras. Antonia Niedermayer, bien, es decir, sufriendo, pero febrero, bien. O sea, no puedo poner grandes pegas a Antonia en este caso, que también se cayó el primer día. Nombres que no han rendido al nivel que yo me esperaba. Julia Delavu, creo que no estuvo bien en la subida. Es una corredora que es cierto que a nivel aguantar subidas largas, es decir, 10 kilómetros, no es la más dura del mundo y ella ya se ha enfrentado a grandes ascensiones, pero sí pensaba que aunque se descolgase pronto iba a tener una subida de menos a más y no fue así, perdió bastante tiempo ese día y me extrañó bastante para su manera de correr. Creo que no está en un punto de forma todavía óptimo. Vamos a ver si con el paso de las semanas lo mejora. Todavía sus carreras más importantes están más adelante, con lo cual no es preocupante como tal, pero sí que me llama la atención. En el caso de Pauline Ferrand-Prévot también se quedó muy pronto. Tengo que admitir que tenía expectativas un poco más altas con ella,
pero también hay que ser realista, no es su primera carrera, además es Elisa Longoborghini, creo que decir que es un primer test ya importante, ¿no? El medirse contra Elisa Longoborghini, que el año pasado fue espectacular y que todo apunta a que este puede ser bastante parecido, ¿no? Igual no tan exitoso, pero sí parecido. Y perdió 3 minutos 39, cosa que no me parece muchísimo, tengo que decir. En el puesto creo 18, que eso no luce mucho, pero partir de esa base, en febrero, vamos a ver en junio qué ocurre, junio, julio. Y sí, es verdad que pensaba que iba a hacer mejor carrera, a nivel ascensión, pero bueno, vale. Y por ejemplo, ese día también Lorena Vives fue 20ª en meta, con 5 minutos más o menos de subida más lenta que Elisa, pero ojo, o sea, ha ido a entrenar también al UAE. A mí me llama la atención su actitud siempre positiva, siempre dispuesta, y creo que es una tía que honra las carreras a las que va. Es decir, ha hecho esa subida al Jebel Hafid sabiendo que incluso no tendría por qué hacerlo porque al día siguiente tenía que sprintar, es decir, hoy, pero me gustó su actitud y obviamente 20ª por delante de, por ejemplo, Ashley Moolman-Pasio, que no está en ese punto todavía, y su compañera Lecourt, 3ª en meta, me gustó también, es decir, creo que empieza bastante bien y que Lecourt es una corredora que puede pensar en grande ya, es decir, el año pasado dio un paso adelante, fue ganadora de etapa en el Giro, hizo una gran temporada a nivel global para sus capacidades en ese momento, pero yo creo que ahora o este año puede ser un año en el que Kim esté delante en clasificaciones generales de la Vuelta, del Giro, depende de lo que ella busque, pero creo que son carreras que se le pueden dar bien, y las de las Ardenas, vamos a ver. Y luego hoy en el último sprint de este UAE, pues más de lo mismo. Es decir, Lorena Vives no tuvo un tren perfecto esta vez, la verdad. A Bárbara se le fue un poco por la parte izquierda, perdió su rueda, arrancó sola, es decir, fue un poco desastre este último sprint. Hubo caída, Chiara Consoni se fue al suelo, fue un poco raro, pero acabó ganando igualmente y creo que es una corredora. El otro día hablaba con Juan, que he narrado con él esta carrera, y decíamos, ¿dónde podrá dejar cuando se retire, dentro de muchísimos años, palmarés de victorias Lorena Vives? Yo dije entre 180 y 200, creo. Sí. Y ahí más o menos lo mantengo. En vista de que lo que comentaba antes, de que no hay muchas corredoras sprinters que estén ya poniéndole las cosas difíciles, pues creo que ya va a seguir ganando esta temporada con bastante superioridad. Es verdad que Charlotte Cole ha contado en entrevista que este invierno se ha sometido a dos cirugías y que por tanto no ha tenido una pretemporada normal, cíclica, y que tiene que todavía, sabe que no está en su mejor estado de forma, pero quería venir a ver cómo iba. Y no me parece que esté mal, tampoco bien, no sé, un punto intermedio. Charlotte creo que no sé si se siente intimidada en algunos momentos con Lorena. Luego creo que el UAE de Lidl Trek muy mal, es decir, en muchos aspectos. No las hemos visto juntas, sí en algunos momentos, pero en otras carreras están toda la ruta juntas. No ha sido así. He visto a Elisa Bálsamo hablar por el pinganillo tensa, en algunos momentos muy enfadada. Los sprints no la hemos visto. No sé si ha ocurrido algo y que no conocemos y que tampoco están trasladando, porque estos días me he fijado a ver si decían algo y no hay gran cosa, pero me llama la atención y me parece negativo cómo se tienen que ir de aquí. Y luego Chiara Consoni tampoco, hoy se ha caído, pero es que los otros 2 días tampoco ha estado brillante. No sé tampoco qué puede ocurrir con ella, pero ha sido raro. Es decir, me gusta porque hemos visto nombres diferentes, porque hemos visto corredoras que normalmente no están en los sprints y que pues han destacado esta vez, pero estas dos me generan dudas. Es decir, no sé qué les ha ocurrido para que en 3 oportunidades de sprint ni siquiera las hayamos visto en el pelotón. Es decir, al final nunca hemos distinguido a Elisa o a Chiara entre las mejores. Como digo, una carrera más que predecible y en que la sorpresa era lo interesante, pero no ha habido sorpresa. De todas maneras, pues bueno, check a las corredoras por su paso por el UAE. Como digo, muchas estarán la semana que viene en Semana Valenciana.
Otras, pues algunas vienen incluso de Australia, así que tendrán que descansar unos días. También hemos visto esta mañana la clásica de Valencia femenina, cosa que tengo que decir que entiendo que la última etapa, o sea, que la carrera femenina sea igual que la última etapa de los chicos, pero he echado de menos un Oronet, la Frontera, un algo, no sé. Exactamente igual tienen que ser, no sé, es algo que... Porque al final la carrera no ha tenido nada de misterio, es decir, sí, ha habido ataques, ha habido intentos de fuga, tal, pero nada ha fructificado porque todas querían llegar al sprint. La más favorita en este sentido era Daria Pikulik del Human Power Health, estaba también Gasparrini, pero al final el UAE sprintó con Neumanova. El sprint fue caótico, es decir, no hubo ningún tipo de orden y ganó finalmente la corredora suiza Linda Zanetti del equipo 1X, que la verdad que se le ocurrió bastante en los últimos kilómetros. Hemos visto muy poquito en la retransmisión en directo, pero hicieron un buen trabajo de aproximación al sprint y consiguieron ganar. Quinta victoria para ella y parece que bueno, empieza el año el 1X también con buenas piernas. Es un equipo que a mí me da la sensación de que es un equipo muy joven, hay que tenerlo en cuenta, con corredoras de países nórdicos, la mayoría, que quizás ahí hace falta todavía crear un poquito más de cultura ciclista en muchos aspectos, pero que solo les falta subir el nivel medio de sus corredoras. A nivel táctico lo suelen hacer bastante bien, a nivel grupo suelen estar bastante bien en general, pero son corredoras que todavía no andan tanto como las grandísimas. Entonces, bueno, yo creo que cuando superen esa barrera va a ser un equipo también muy muy importante, que normalmente lo es decir, suelen tener protagonistas y suelen sacar bien algunas carreras llamativas importantes, pero bueno, creo que les falta un pelín ahí para ya destacar y estar en el grupo selecto. Y poco más, además de estas dos carreras, querría mencionar que en Nueva Zelanda, es decir, al otro lado del mundo, Kim Katsow se ha proclamado campeona tanto de crono como de ruta. Por delante de Niamh Fisher Black, son las dos corredoras principales allí en Nueva Zelanda. Y confío mucho en Kim Katsow, la verdad. Creo que el 2024 no fue todo lo regular que ella quizás necesita, pero confío mucho en que es una corredora, no sé si de grandes vueltas ahora, pero dentro de unos años creo que sí. Y creo que, bueno, me parece positivo que gane en casa y que luzca ese campeonato nacional en su maillot en las próximas temporadas. Y poco más, han pasado muchas cosas en el calendario masculino, pero no me apetece mojarme, la verdad. No me apetece entrar en polémicas porque tendría que estar una hora hablando y creo que tenemos mucho que evolucionar en muchos aspectos y creo que pues que no merece la pena casi ni enrollarse con el tema. Hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo, hay otras con las que no, pero es cierto que sí me gustaría destacar la victoria de Romeo en Comunidad Valenciana. Hace poco hice otro vídeo cuando ganó Romo, cuando ganó también Urco Berrade. A Romeo lo meto en ese pack, es decir, en ese equipo de corredores o en ese grupo de corredores que van despacio con buena letra, que destacan, es decir, que fue campeón del mundo sub-23 de crono y creo que no es algo al azar, o sea, creo que es una seña de que es un corredor con muchas posibilidades, más que en la crono y más que un día, y creo que son de estas que rompen el hielo para que luego vengan todas seguidas, así que esperemos que así sea y bueno, a ver qué más nos puede... La verdad que los españoles están empezando bien el 2025, no podemos quejarnos en ese sentido, a ver si sigue así en las próximas temporadas. Pero bueno, en lo demás creo que queda mucho por trabajar. Así que nada, la próxima semana más, y la próxima semana ya será, no hay World Tour femenino, pero sí hay Semana Valenciana, que creo que es una carrera que les mola a las corredoras, es decir, que les gusta venir aquí, estar en Valencia 4 días entrenando, bueno, corriendo con buen tiempo y en sitios donde hay variedad orográfica. Y creo que es una carrera que debería, incluso tendría posibilidades de... Es punto pro, pero yo creo que tendría posibilidades de incluso entrar en el World Tour. Claro, falta, pero bueno, que llegará. Así que la semana que viene más con la Semana Valenciana y bueno, con todo el calendario ciclista femenino.